El sol era un yugo de latón fundido sobre el cuello de la tierra. Se posaba sobre los campos agrietados, sobre el porche combado de la casa, sobre los hombros caídos de Elías mientras miraba el horizonte. El aire no se movía. Estaba espeso, cargado con el polvo de promesas muertas y el olor a tierra reseca. Cada respiración era un sorbo de ceniza. Hacía meses que el cielo se había olvidado de llorar, y el mundo bajo él se había convertido en un espectro de sí mismo, pálido y quebradizo. El lobo había vuelto. Lo habían dicho en el pueblo, un susurro que corría como una serpiente entre los hombres de rostros curtidos y miradas vacías. Una sombra grande, decían, con ojos como ascuas en la penumbra. Se había llevado un ternero de los Mellor, había dejado sus huellas cerca del arroyo seco. Era una amenaza más, una gota de veneno en un pozo ya contaminado. Elías necesitaba su rifle. No por el lobo, no del todo. Necesitaba el peso familiar del acero y la madera en sus manos, la fría certeza de su mecanismo. Era un ancla en un mundo que se había desprendido de sus amarras. Se levantó, el crujido de la silla de mimbre fue el único sonido que rompió el silencio sofocante. Sus botas dejaron huellas efímeras en el polvo del porche. No miró hacia la casa. No quería ver a Marta. Últimamente, verla era como mirar su propio reflejo en un espejo roto, reconocía la forma, pero las piezas no encajaban, y los bordes afilados amenazaban con cortar. Suscríbete para no perderte más historias como esta, y cuéntame en comentarios desde donde me ves. El camino hacia el granero era un peregrinaje a través de un cementerio de esperanzas. A su izquierda, los tallos de maíz eran esqueletos quebradizos que susurraban con la más leve brisa inexistente. A su derecha, el huerto que Marta había cuidado con tanto esmero ahora era una maraña de malas hierbas y tierra gris. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se aferraba a sus pantalones, una mortaja para el día. El granero se alzaba al final del sendero, una catedral de madera envejecida y silenciosa. Sus grandes puertas estaban ligeramente entreabiertas, una boca oscura que exhalaba el olor a heno viejo, a sudor de animal y a tiempo estancado. Dentro, la penumbra era un alivio para los ojos castigados por el sol. Rayos de luz se filtraban por las grietas de las paredes, lanzas doradas que atravesaban el aire denso y moteado de polvo, iluminando partículas que danzaban como espíritus diminutos. El raffle estaba donde siempre lo dejaba, colgado de 2 clavos de hierro sobre el viejo banco de trabajo. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, un sonido lo detuvo. Voces. Bajas, ásperas. Una no la reconoció. La otra era la de Marta. Pero era diferente. No era la voz cansada y vacía que usaba con él. Tenía un filo extraño, una mezcla de súplica y dureza que le erizó la piel. Y luego, la voz de un niño. Samuel. ¿Mamá? ¿A dónde vamos? El corazón de Elías se detuvo, un péndulo de plomo congelado en mitad de su oscilación. Se movió con la cautela de un cazador, pegándose a la pared interior, sus ojos buscando una rendija en los tablones del establo contiguo de donde provenían las voces. Encontró una astilla de luz que le permitía ver una escena que su mente se negó a procesar. Marta estaba allí, de espaldas a él. Frente a ella, 2 hombres. Eran la clase de hombres que la tierra engendra cuando está enfadada, flacos, nervudos, con la piel curtida y los ojos pequeños y brillantes como los de un coyote. Entre ellos, de pie, estaban sus hijos. Samuel, de 8 años, con la mandíbula apretada, intentando ser valiente. Y Lía, de 5, aferrada a la falda de su hermano, sus grandes ojos fijos en los extraños. Uno de los hombres sostenía una botella de cristal oscuro. Whisky. El líquido ámbar brillaba incluso en la penumbra. El hombre deslizó la botella por el suelo de tierra apisonada. Se detuvo a los pies de Marta. El trato es el trato,
gruñó el hombre, su voz un raspado de grava. Marta no se movió. Su silencio era un abismo. Elías contuvo la respiración, el aire ardiendo en sus pulmones. No podía ser. No podía estar pasando. Era una pesadilla provocada por el calor, una alucinación nacida de la desesperación. Pero entonces, Marta se agachó. Su mano temblorosa se cerró alrededor del cuello de la botella. Y cuando se enderezó, asintió. Un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero que partió el mundo de Elías en dos. El otro hombre se adelantó y agarró a Samuel por el brazo. El niño se resistió, un pequeño acto de desafío inútil. No, gritó. Lía empezó a llorar, un sonido agudo y desgarrador que cortó el aire espeso del granero. Y en ese instante, la pesadilla se hizo carne. Elías vio la transacción no con sus ojos, sino con sus entrañas. Vio el valor de sus hijos medido en un trago de olvido barato. Vio el último vestigio de la mujer que amaba disolverse en el fondo de una botella. El mundo se redujo a ese establo, a la luz polvorienta, al llanto de su hija y al sonido de su propio corazón rompiéndose, un ruido sordo y final como el de un árbol muerto al caer en un bosque silencioso. El rifle, olvidado, colgaba en la pared, un testigo mudo de una traición tan profunda que no había bala que pudiera alcanzarla. El tiempo se fracturó. Para Elías, el universo se contrajo hasta el espacio de una sola inhalación contenida. La imagen grabada en su retina era un daguerrotipo infernal, la mano de su esposa en la botella, la mano del extraño en el brazo de su hijo. Un equilibrio grotesco. Un trueque de almas por licor. El aire en sus pulmones se convirtió en vidrio molido. Quiso gritar, pero el sonido murió en su garganta, ahogado por una oleada de incredulidad y una rabia tan fría y pura que le quemó las venas. Su cuerpo, un instante antes pesado por el cansancio, ahora estaba paralizado por el shock, anclado al suelo de tierra por el peso de lo que acababa de presenciar. Su mente, un torbellino. Recordó a Marta, no a esta extraña de espalda rígida, sino a la Marta que había llegado a esa tierra con los ojos llenos de cielo y las manos dispuestas a sembrar vida. Recordó sus risas mientras construían la casa, el olor de su pelo bajo el sol de la tarde, la forma en que sostenía a Samuel por primera vez, como si contuviera el mundo entero en sus brazos. ¿Dónde se había ido esa mujer? ¿En qué grieta de esa tierra sedienta se había perdido? La sequía no solo había matado los cultivos, había secado algo dentro de ella, dejando solo una cáscara vacía, sedienta de cualquier cosa que pudiera llenar el vacío. El llanto del día fue el martillo que rompió el cristal de su parálisis. Papá, gimió la niña, un sonido que lo atravesó como una flecha. El instinto primordial, más antiguo que el dolor o la traición, tomó el control. Ya no era un esposo traicionado ni un granjero fracasado. Era un padre. Sus músculos se tensaron y, sin un pensamiento consciente, se lanzó hacia adelante. La puerta del establo se abrió de golpe con un estruendo de madera vieja, chocando contra la pared. La luz del exterior se derramó dentro, recortando su silueta en la entrada. Los tres adultos se giraron bruscamente. Los ojos de los extraños se abrieron con sorpresa, luego se entrecerraron con cautela. Marta se quedó helada, la botella aún en su mano, su rostro una máscara de terror y culpa. Los ojos de Elías no se detuvieron en ella. Se clavaron en el hombre que sostenía a Samuel. No hubo palabras. No hubo amenazas. Solo una mirada. Una mirada que contenía la furia de los cielos sin lluvia, la desolación de los campos muertos y la promesa de una violencia absoluta. El hombre, un depredador acostumbrado a cazar presas débiles, reconoció a un igual. Vio en Elías no a un granjero, sino a algo que había sido empujado más allá del límite, algo que ya no tenía nada que perder y, por lo tanto, era infinitamente peligroso. Soltó a Samuel como si el brazo del niño quemara. Samuel corrió,
tropezando, hacia su padre. Lía lo siguió, sus pequeños pies levantando polvo. Se aferraron a las piernas de Elías, escondiendo sus rostros en la tela gastada de sus pantalones. El segundo hombre dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de rendición. No habían venido buscando una pelea a muerte. Habían venido buscando un negocio fácil. Esto ya no era fácil. No queremos problemas, dijo el primero, su voz ahora despojada de su arrogancia. Elías no respondió. Su silencio era más amenazador que cualquier grito. Sus ojos seguían fijos en ellos, un juez silencioso. Los hombres intercambiaron una mirada rápida. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y se escabulleron por la parte trasera del establo, desapareciendo como las alimañas que eran. La botella de whisky quedó en el suelo, entre Elías y Marta, un monumento a lo que se había roto. Ahora el establo estaba en silencio, a excepción de los sollozos ahogados de Lía. Elías bajó la mirada hacia sus hijos, sus manos grandes y callosas posándose protectoramente sobre sus cabezas. Luego, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marta. En su rostro, vio un paisaje de ruinas. No había malicia, solo una devastación total. Pero la compasión era un lujo que ya no podía permitirse. El amor que una vez sintió por ella era una casa quemada, y todo lo que quedaba eran cenizas y el amargo olor a humo. No dijo nada. No había nada que decir. Las palabras eran inútiles, piedras arrojadas a un abismo. Se agachó, levantó a Lía en brazos y, con la otra mano firmemente en el hombro de Samuel, se dio la vuelta. Dejó a Marta sola en la penumbra, con el precio de su alma a sus pies. Cada paso que daba para alejarse de ella, para salir del granero y volver a la luz implacable del sol, era un paso hacia un futuro desconocido y aterrador, pero un futuro donde sus hijos estarían a salvo. El pasado era una tierra envenenada que debía abandonar para siempre. La noche cayó sin la piedad del crepúsculo. Simplemente, la luz se retiró del mundo, dejando tras de sí una oscuridad densa y fría que se aferraba a la tierra como un sudario. Dentro de la pequeña casa, el silencio era una criatura viva. Elías movía cada músculo con una deliberación insoportable, consciente de cada crujido de las tablas del suelo, de cada respiración temblorosa de sus hijos, que dormían juntos en una sola cama, acurrucados como si buscaran en el otro el calor que el mundo les había negado. No había comido. El hambre era un nudo lejano, eclipsado por el abismo que se había abierto en su interior. Sabía lo que tenía que hacer. Quedarse era imposible. La granja no era un hogar, era una tumba. Cada rincón susurraba la traición de Marta, cada sombra parecía albergar los rostros de aquellos hombres. El aire mismo estaba contaminado. Con movimientos lentos y metódicos, comenzó a empacar. No era mucho. Una manta de lana raída, el resto de la harina de maíz, un odre de agua casi vacío. Metió en un saco las pocas pertenencias de los niños, una muñeca de trapo de Lía, con un ojo de botón colgando, y el cuchillo de madera que él mismo había tallado para Samuel. Cada objeto era un ancla a una vida que ya no existía. Se detuvo junto a la puerta y miró hacia el dormitorio. A través de la abertura, podía ver a Marta sentada en el borde de la cama, una silueta inmóvil en la penumbra. No había llorado. No había hablado. Simplemente existía, un fantasma en su propia casa. Una parte de él, un eco moribundo de lo que había sido, quería ir hacia ella, sacudirla, gritarle, exigir una explicación que pudiera dar sentido al caos. Pero sabía que no había ninguna. El pozo de su desesperación era demasiado profundo. Dejarla allí se sentía como una amputación. Estaba cortando una parte de sí mismo, una parte que había estado unida a él por años de amor, lucha y sueños compartidos. Pero la gangrena se había extendido, y para salvar lo que quedaba, debía cortar. Se echó el saco al hombro,
cogió el rifle del rincón y, con un cuidado infinito, despertó a sus hijos. SHHH, susurró, poniendo un dedo en sus labios. Vamos a dar un paseo bajo las estrellas. No hicieron preguntas. Sus ojos, demasiado viejos para sus años, simplemente confiaron en él. Salieron de la casa y se adentraron en la noche. La luna era una astilla de hueso en el cielo de terciopelo negro. El mundo era un paisaje de sombras y plata. Caminaron durante horas, alejándose de la granja, de la mujer sentada en la oscuridad, de la vida que se había desmoronado. El sol los encontró en medio de la nada, un trío de figuras solitarias en un lienzo de tierra ocre y cielo pálido. La sed era un fuego en sus gargantas, y las piernas de Lía empezaban a fallar. Elías la llevaba a cuestas, sintiendo el ritmo de su respiración contra su espalda, mientras Samuel caminaba a su lado, su pequeño rostro una máscara de determinación sombría. Justo cuando la esperanza comenzaba a deshilacharse como el borde de su manta, vio algo en el horizonte. No era un espejismo. Una delgada columna de humo se elevaba recta hacia el cielo. Donde hay humo, hay fuego. Y donde hay fuego, hay gente. Con una nueva oleada de energía, ajustó a Lía sobre sus hombros y apresuró el paso. La fuente del humo era una pequeña cabaña de adobe, enclavada junto a un grupo de rocas que parecían haber brotado de la propia tierra. Parecía tan solitaria y desgastada como ellos. Un hombre estaba fuera, junto a un pequeño fuego, limpiando un rifle con un paño engrasado. Era alto y delgado como un árbol del desierto, con un rostro que parecía tallado en la misma roca que lo rodeaba. Su cabello era gris en las sienes y sus ojos, al levantarse y verlos, eran de un azul pálido y penetrante. No mostró sorpresa, solo una evaluación tranquila. Elías se detuvo a una distancia respetuosa, con Samuel escondido detrás de su pierna. Agua, dijo Elías, su voz ronca por el desuso y la sed. Por favor. Para los niños. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de Elías a los rostros polvorientos y asustados de los niños, y luego de vuelta a Elías. Observó el rifle que Elías llevaba, la desesperación en su postura, la ausencia de una mujer. Lo vio todo sin necesidad de una sola palabra. Finalmente, asintió lentamente. Se levantó, entró en la cabaña y salió con un caso de metal lleno de agua. Se lo ofreció a Elías. Elías se arrodilló y primero dio de beber a sus hijos, observando cómo el líquido precioso corría por sus barbillas. Luego bebió él, un trago largo y profundo que fue más que agua. Fue un indulto. El hombre, que se presentó simplemente como Silas, los observó en silencio. Cuando terminaron, señaló con la cabeza hacia la cabaña. La noche será fría. Hay sitio dentro. No hizo preguntas. No ofreció un falso consuelo. Simplemente ofreció refugio. Para Elías, ese simple acto de humanidad en medio de la vasta e indiferente desolación, fue la primera estrella que veía después de una noche interminable. Los días se fundieron unos con otros, marcados no por el calendario, sino por el lento viaje del sol a través de un cielo inmutable. La cabaña de Silas se convirtió en un santuario improbable, un pequeño punto de orden en un mundo caótico. Era un lugar de silencios. Silas no era un hombre de palabras, y Elías había perdido el gusto por ellas. Su comunicación se tejió con el lenguaje de las acciones compartidas. Se levantaban con el primer resplandor gris del alba. Elías aprendió el ritmo de la vida de Silas, revisar las trampas para conejos, acarrear agua del pozo sorprendentemente profundo que Silas había cavado a mano, remendar la valla de espino que mantenía a raya a los coyotes. Trabajaban codo con codo, el sonido de un martillo contra un poste, el raspar de una pala contra la tierra dura, llenando el aire que las palabras dejaban vacío. Elías observaba a Silas.
Había una economía de movimiento en todo lo que hacía, una eficiencia nacida de años de soledad y autosuficiencia. No había gestos malgastados, ni energía desperdiciada. Parecía tan arraigado a ese pedazo de tierra como los arbustos de mezquite. Había una calma en él, no de felicidad, sino de aceptación. Silas había hecho las paces con la dureza del mundo, o tal vez, siempre había estado en guerra con ella y había aprendido a vivir en la trinchera. Silas, a su vez, observaba a Elías. Veía la tensión en sus hombros que nunca desaparecía del todo, ni siquiera en el sueño. Veía la forma en que sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte, como si esperara que una amenaza apareciera en cualquier momento. Y veía la infinita ternura con la que trataba a sus hijos, una ternura que contrastaba violentamente con la dureza de su rostro. Los niños, lentamente, comenzaron a descongelarse. El terror en sus ojos fue reemplazado primero por la cautela, y luego por una incipiente curiosidad. Samuel seguía a Silas como una sombra, imitando sus movimientos, aprendiendo a identificar las huellas de los animales en el polvo. Un día, Silas le dio un pequeño trozo de madera y le enseñó a tallar una figura tosca, un pájaro. Samuel se sentó durante horas, concentrado, la lengua asomando por la comisura de los labios, y cuando terminó, se lo mostró a Elías con un orgullo silencioso que le estrujó el corazón. Lía permaneció más cerca de su padre. Pasaba largos ratos sentada a la sombra de la cabaña, dibujando en la tierra con una ramita. No dibujaba casas ni soles. Dibujaba espirales y líneas extrañas, patrones que parecían no tener sentido pero que repetía una y otra vez, un lenguaje secreto para su trauma. A veces, Elías se sentaba a su lado, sin decir nada, simplemente su presencia era un baluarte contra los malos recuerdos. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, las llamas danzando y proyectando sombras alargadas sobre las rocas, Silas habló. «Este lugar te enseña una cosa», dijo, su voz baja y rasposa, dirigida a las llamas tanto como a Elías. «No puedes aferrarte a lo que se ha ido. Solo puedes construir con lo que queda». Elías asintió, entendiendo el peso de esas palabras. Miró el fuego. Las llamas consumían la madera seca, la transformaban en calor y luz. Destrucción y creación en el mismo acto. «¿Y qué queda?», preguntó Elías, su propia voz sorprendiéndole. Silas lo miró, sus ojos azules reflejando el fuego. Su mirada se desvió por un instante hacia donde dormían los niños dentro de la cabaña. «Mire bien», dijo simplemente. En ese momento, un hilo de entendimiento se tejió entre los dos hombres. No necesitaron compartir sus historias de pérdida y dolor. Las llevaban grabadas en el rostro, en el silencio entre sus palabras. Eran dos náufragos que habían encontrado la misma isla desierta y, en la compañía silenciosa del otro, comenzaban a sentir que, quizás, no todo estaba perdido. La confianza no se declaró, sino que echó raíces en el suelo árido de la necesidad compartida y el respeto tácito. Elías empezó a sentir como un músculo de su alma, atrofiado durante mucho tiempo, comenzaba a estirarse. La esperanza. Era una sensación frágil, como una fina capa de hielo sobre un estanque profundo, pero estaba allí. Por primera vez en meses, al mirar a sus hijos, no solo veía el dolor de su pasado, sino la posibilidad incierta de su futuro. La paz era una ilusión, un breve interludio en una historia escrita con tinta de violencia y necesidad. Elías lo sabía en sus huesos, incluso mientras la rutina en la cabaña de Silas comenzaba a sentirse como una forma de normalidad. El pasado no era un país lejano, era un cazador paciente que seguía tu rastro sin descanso. Y una tarde, mientras el sol comenzaba a sangrar sobre el horizonte, el cazador los encontró. Aparecieron como surgidos de la propia tierra polvorienta, dos jinetes recortados contra el cielo carmesí. Elías los reconoció al instante, un golpe helado en el estómago. Eran los hombres del granero.
Su postura era diferente ahora, no había la desidia del oportunista, sino la arrogancia del depredador que ha arrinconado a su presa. No estaban solos. Detrás de ellos, a cierta distancia, esperaban otros 3 hombres, sombras inmóviles a caballo. Silas, que estaba partiendo leña, se detuvo con el hacha a medio levantar. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. Parece que tienes algo que nos pertenece, granjero, dijo uno de los hombres, el mismo que había agarrado a Samuel. Su voz resumaba una confianza aceitosa. Se detuvo a unos 20 metros de la cabaña, su caballo resoplando nerviosamente. Elías se interpuso entre los hombres y la puerta de la cabaña, donde Elía y Samuel se habían asomado, sus rostros pálidos de miedo. Aquí no hay nada para ustedes, respondió Elías, su voz tranquila pero con un filo de acero. El hombre sonrió, una mueca desagradable. Nos llevamos un chasco la última vez. Tu mujer hizo un trato. Y nosotros siempre cobramos nuestras deudas. Los niños. O lo que sea de valor que este viejo tenga escondido. Silas dejó caer el hacha con un ruido sordo. Esta es mi tierra, dijo, su voz era un trueno bajo. Y la única deuda que se paga aquí es la de la sangre. Váyanse ahora. La sonrisa del hombre se desvaneció. Hizo un gesto a sus compañeros. 2 de ellos desmontaron, sacando sus revólveres con una lentitud deliberada. El tiempo se ralentizó. Elías sintió cada latido de su corazón, el sabor metálico del miedo en su boca, el calor seco del aire en su piel. Miró a Silas, y en los ojos del otro hombre vio la misma resolución sombría que sentía en su propio pecho. Esto no era una negociación. Era un final. Elías, dentro, gritó Silas mientras se lanzaba hacia la cabaña. Elías no lo pensó. Agarró a sus hijos, los empujó dentro y cerró la puerta de un golpe justo cuando sonó el primer disparo, la madera astillándose a la altura de su cabeza. Dentro de la penumbra, el caos se apoderó de ellos. Lía lloraba. Samuel estaba mudo de terror. Elías agarró su rifle, el que había ido a buscar en lo que parecía otra vida. Sus manos no temblaban. Estaban firmes. El hombre que se había escondido en el granero ya no existía. En su lugar había alguien que protegería su hogar, este pequeño bastión de esperanza, hasta el último aliento. A través de una pequeña ventana, vio a Silas agachado detrás del pozo de piedra, su viejo rifle preparado. Otro disparo resonó, y una bala se incrustó en el marco de adobe de la ventana, lloviendo polvo. Elías apoyó su propio rifle en el alféizar, alineó la mira con la silueta de uno de los hombres que avanzaba agazapado y apretó el gatillo. El retroceso golpeó su hombro, el estruendo llenando la pequeña habitación. El hombre cayó. No hubo gritos, solo un desplome silencioso sobre el polvo. La violencia era brutalmente simple. La batalla fue corta, fea y desesperada. No fue un duelo de honor del oeste, sino una pelea sucia por la supervivencia. Un tiroteo de disparos esporádicos, de hombres moviéndose de una cobertura a otra, el aire espeso con el olor a pólvora y miedo. Elías y Silas no se comunicaban con palabras, sino con el instinto compartido de 2 lobos defendiendo su territorio. Elías vio a uno de los jinetes restantes espolear a su caballo, intentando rodear la cabaña por el flanco. Apuntó, disparó. Falló, pero el caballo se encabritó, tirando a su jinete. El líder, el hombre de la sonrisa aceitosa, vio que la balanza se inclinaba en su contra. Con una maldición, disparó una última vez a la cabaña y se retiró, galopando hacia la oscuridad creciente junto con el hombre que había caído del caballo. El último de los suyos yacía inmóvil en el suelo. El silencio que siguió fue más fuerte que los disparos. Un silencio pesado, preñado de lo que acababa de ocurrir. Elías permaneció junto a la ventana, el cañón del rifle todavía caliente, su respiración agitada.
Lentamente, Silas se levantó de detrás del pozo. Sus miradas se cruzaron a través del crepúsculo. Habían ganado. Habían sobrevivido. Pero el suelo estaba manchado de sangre, y el aire olía a muerte. Elías se giró y vio a sus hijos acurrucados en un rincón. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en él. Habían visto a su padre convertirse en un asesino para protegerlos. En ese momento, Elías se dio cuenta de que la redención no era un regalo que se recibe, sino algo que se forja en el fuego, con sangre, sudor y la voluntad inquebrantable de proteger lo que se ama. Y por primera vez, se sintió íntegro, no a pesar de sus cicatrices, sino a causa de ellas. El amanecer llegó con una suavidad casi insultante, pintando el cielo con tonos pastel de rosa y naranja que desmentían la cruda realidad en el suelo. El cuerpo del hombre yacía donde había caído, un recordatorio sombrío de la violencia de la noche. El aire de la mañana era fresco y limpio, pero para Elías, todavía estaba impregnado con el eco metálico de la pólvora. Él y Silas trabajaron en silencio, un equipo forjado en el crisol de la batalla. No hubo discusión sobre lo que había que hacer. Cavaron una tumba en la tierra dura, lejos de la cabaña, un trabajo agotador y sin ceremonias. Cada palada de tierra era un acto de punto y final, un entierro no solo de un hombre, sino del miedo que los había perseguido. Cuando terminaron, se lavaron las manos y la cara en el abrevadero. El agua fría era un bautismo, un intento de limpiar algo más que la suciedad. Elías se miró en el reflejo tembloroso del agua. El rostro que le devolvía la mirada era el de un extraño familiar. Las líneas de preocupación seguían allí, más profundas que nunca, pero la desesperación en sus ojos había sido reemplazada por una calma acerada, una resolución tranquila. Ya no era un hombre a la deriva, era un ancla. Los niños salieron de la cabaña cuando el sol ya estaba alto. No hablaron de la noche anterior. El trauma estaba allí, una sombra en el fondo de sus ojos, pero también había algo más. Una nueva comprensión. Vieron a su padre no como una víctima del mundo, sino como su protector. Se movían a su alrededor con una confianza silenciosa, una certeza en su seguridad que no habían tenido antes. Elías se sentó en el suelo y, por primera vez, no dibujó sus espirales inquietantes. Con su ramita, trazó la figura de un hombre alto y dos niños pequeños, y junto a ellos, una casa. Una línea temblorosa, pero una casa al fin. Elías sintió un nudo en la garganta. Más tarde, mientras reparaban la puerta astillada, Silas le pasó un clavo sin mirarlo. Supongo que se quedarán, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Esta tierra es dura, respondió Elías, martillando el clavo. Pero es tierra firme. La conversación terminó ahí, pero todo lo importante se había dicho. Habían formado una familia, no de sangre, sino de supervivencia y respeto mutuo. Una unidad forjada en la adversidad, más fuerte que muchas nacidas en la comodidad. Por la tarde, Elías caminó hasta el punto más alto de una pequeña loma cercana. Desde allí, podía ver la vasta extensión de tierra que se desplegaba en todas direcciones. Un paisaje implacable, indiferente a las pequeñas tragedias y triunfos de los hombres. Pero ya no lo veía como un enemigo. Lo veía como un lienzo. Un lugar donde se podía construir una vida, no sobre los cimientos de sueños rotos, sino sobre la roca sólida de la realidad. Pensó en Marta. La imagen de su rostro, devastado y vacío, apareció en su mente. No sintió ira, solo una profunda y agotadora tristeza. Ella era una víctima más de esa tierra, una vida consumida por la sequía del alma. Él la había perdonado, no por ella, sino por él mismo. Perdonar era soltar el ancla que lo arrastraba al pasado. Su redención no consistía en olvidar, sino en aceptar. Aceptar el hombre que había sido, el dolor que había sufrido y el hombre en el que se había convertido.
Un hombre que había encontrado la fuerza no en la huida, sino en la defensa de un pequeño pedazo de mundo. Al regresar a la cabaña, vio a Samuel ayudando a Silas a plantar unas semillas en un pequeño trozo de tierra recién labrada. Vio a Lía sentada en el umbral, tarareando una melodía sin letra. Vio el humo que se elevaba del fuego, prometiendo calor y comida. Esto era un hogar. No era el hogar que había soñado, pero era real. Era suyo. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su lento descenso. La luz dorada bañaba la tierra, suavizando sus bordes ásperos. El futuro seguía siendo un territorio inexplorado, lleno de peligros desconocidos y dificultades seguras. Pero por primera vez en una eternidad, Elías no le temía. Se enfrentaría a él, no con la esperanza ciega de un tonto, sino con la fuerza tranquila de un hombre que había mirado al abismo y había encontrado la voluntad de construir un puente para cruzarlo. Y eso, se dio cuenta, era más que suficiente.